Hola, soy Tirso Caña, pertenezco a la Asociación por la Protección del Patrimonio de Tetuán, soy historiador y vamos a ver la vivienda obrera de Madrid del siglo XIX. Estamos en Tetuán de las Victorias, porque, como dice la tradición, aquí O'Donnell acampó con las tropas que venían de África, venían de Tetuán, que ganaron una batalla muy importante cuando España colonial estaba en decadencia. Lo que es cierto es que las tropas de O'Donnell llegaron aquí, acamparon un poco más al norte, a donde está la Plaza de la Remonta más o menos, pero la leyenda lo que cuenta es que el barrio surgió a partir de los soldados que se quedaron aquí, y la verdad es que según las investigaciones históricas es más un mito que una realidad, porque los soldados se acamparon, hicieron sus fiestas, vino la reina Isabel a verles, no hubo un desfile como tal, como se dicen las crónicas, algunas son un poquito falseadas, y luego los soldados se dispersaron, pero la verdad es que en el año 1841 ya se estaba construyendo el acueducto y ahí había movilizado a mucha gente. Realmente el barrio creció por la presión poblacional de la gente que emigraba a Madrid por la Revolución Industrial, y en ese periodo, y para que realmente se tuviese que venir el gran número de casas que veremos a continuación, estas son de 1898, otras son de 1890, quiero decir, la mayoría de la gente vino más tarde y vino por esa presión poblacional que hemos dicho de la Revolución Industrial, que vino para acá y versaba por Bramurillo, que es el fósil de la Carta de Francia. Y la gente se quedaba a este lado y no llegábamos allá a Madrid, primero porque los problemas de vivienda ya existían, la gentrificación ya existía, en el centro ya no se podía vivir, la gente tenía que irse al extrarradio, aunque ahora parece que estábamos en el centro, y vivían en Chamartín. Y Chamartín era un pueblo que tenía 20 habitantes en 1860 y luego tuvo más de 4.000 habitantes 10 años más tarde. Y la gente vivía en Chamartín porque el Ayuntamiento de Chamartín estaba desbordado, decía, vale, sí, toma, te vendo este sitio, te vendo este terreno, daba todo igual y no tenían que pagar impuestos de pasar mercancías a Madrid. Y por eso, desde siempre, Bramurillo es una calle comercial, porque podías poner los comercios, la gente venía de Chamberí, y ese inicio tan material es el inicio verdadero, ¿no? Es la visión romántica de las tropas y quedándose, es muy bonita, existió, pero no fue el inicio real de por qué tenemos este barrio. La Constructora Benéfica era un grupo de grandes burgueses, aristócratas, que estaban muy concienciados con los problemas sociales del siglo XIX. Y esta gente quería intentar conseguir rentas muy limitadas, edificios para la gente más pobre, intentar que no vivieran en la forma más hacinada que se vivía, porque cuando empieza a crecer el barrio y empieza a construirse cada vez más y más, ya te digo, de 1860 a no haber nadie, a 1930 ser la barriada más extensa de todo Madrid. La gente se venía mucho a Tetuán, había mucho espacio, pero claro, ese espacio se fue acabando. Y el problema de la vivienda era muy grande. Aquí detrás de nosotros tenemos el edificio quizás el más importante de la Constructora Benéfica en todo Madrid, porque aquí en el barrio hay muchos edificios de la Constructora Benéfica y realmente este es uno de los últimos que se hace en el 1921, hace poco fue su centenario, y lo es porque no es un simple edificio de 2 plantas con el mismo plano siempre para la gente más desfavorecida, que es lo que suelen hacer, sino que aquí intentaron llevar un poquito más allá su programa social. Cuando se hizo este edificio se intentó que no solo dar una vivienda barata para todo el mundo, sino que tuviese facilidades, que cada piso tuviese un patio interior, que entrara la luz, que entrara el aire, que tuviese servicios aparte, que tuviese guardería, que tuviese mercados, que tuviese en las plantas bajas, para que estos obreros no solo tuviesen una vivienda asequible en condiciones higiénicas, que es lo que se hablaba en las leyes de 1911 y demás, sino que además tuviese servicios. El resultado fue este edificio, que parece un rectángulo, pero por interior tiene varias parrillas, digamos, de más viviendas y patios. Estamos cerca de la Salavilla, estamos cerca del acueducto de Amaniel, que ahora veremos, y esta zona a principios del 20 y sobre todo a finales del 19 estaba despoblada. Como hemos dicho, que el gran tumulto de la población obrera que viene a Tetuán empieza en finales del 19, pero sobre todo es del año 1900 al 1920 cuando se empieza a compactar. A principios del 20 y sobre todo a finales del 19, aquí había venido mucha gente
que huía de la abarrotada ciudad que decían que era súper tumultuosa y súper rápida, y se construían palacetes como esto, compraban huertas, compraban terrenos y se construyeron un palacete como este. Es curioso porque uno exactamente igual que este, aquí al lado, a 200 metros de aquí, tenía incluso Ramón y Cajal a principios en la década de 1910. Y venía aquí a veranear. Muchísima gente burguesa venía aquí a veranear mientras estaba a la vez formando el barrio obrero. Pero las dos cosas sucedían simultáneamente. Y sucedían simultáneamente con el mismo estilo arquitectónico, más o menos. Con los mismos rombos, los mismos trabajos de ladrillo, los mismos recursos, las mismas rejerías. Cuanto más profuso eran los detalles, era porque había un arquitecto detrás que tenía una idea, no lo que se denomina neomudéjar, que tenía una idea historicista, que quería plasmar elementos arabizantes, y cuando los edificios más obreros simplemente copiaban recursos, copiaban formas para hacer unos edificios de bastante calidad comparado con la gente que vivía. No en este caso, que era un burgués, pero justo al lado, en un edificio muy parecido, vivía un obrero. La mayoría de los edificios que estaban protegidos por esta zona eran los más señoriales y han llegado hasta nosotros porque han sido reformados y les han puesto nuevos pisos, etc. Pero es una forma de conseguirlo, ¿no? Pero a nosotros nos gusta sobre todo que se pudiesen preservar más el paisaje. Es mejor siempre que te construyan un edificio por encima o que te agote la edificabilidad o lo que sea, a que te tapen el edificio. Muchas veces que ocurre que de repente tienes unos ladrillos y está de repente enfoscado con cotelé, porque en los 60, 70, 80 se vio por ahí o se han tirado. Y nosotros hemos visto que más del 30% de edificios se han tirado. Desde 2008 hasta ahora, de este estilo, en todo Tetuán, sobre todo en los barrios del norte, en Valdeacederas. Y bueno, es una forma de verlo. Hay quien le gusta, quien no le gusta, que lo hayan hecho tan diferente y que lo hayan cambiado. Al menos lo que queda claro es que los edificios que tienen protección se van a mantener. Estos edificios de ladrillo tienen unas características arquitectónicas compartidas, digamos, con todos los tipos de clases sociales que hay en esa época. Es un estilo que se pone de moda y tiene muchísimas aristas diferentes, porque están los edificios de autor que dan nombre al estilo, al neomudéjar, que son de grandes arquitectos de la época que quieren plasmar un estilo español, un estilo identificativo, que coja elementos mudéjares, arabizantes, etc. Pero digamos que en los barrios populares también se hacen edificios de estas características. No están solo en Tetuán, están también en otros barrios, están en Chamberí, están en Vallecas, en Aluche, en Carabanchel, en muchos sitios. Entonces, para que la gente que vea este vídeo, que a lo mejor vaya andando por su barrio o vaya andando por Madrid, si mira para arriba, que se fije en los dinteles de las ventanas, que se fije en los recursos que tienen puestos en las decoraciones así encima de las ventanas, que se fije en los frisos, también que se fije en si hay motivos de decoración de rombos, de cuadrados, y en este caso también las rejas de las ventanas, las rejerías, que son muy características, fundidas en hierro. Y estos edificios, muchos no están pensados por arquitectos, son maestros ladrilleros que construyen estos edificios. Una de las cosas más, digamos, características que tienen estos edificios es que la propia gente, ¿no? Como hemos hablado de maestros ladrilleros, lo construyeron y demás, como hemos visto, el marqués, el burgués, podía tener edificios hechos por arquitectos muy bonitos. Ellos que tenían esa habilidad o que conocían gente que tenía esa habilidad, que vivían por aquí, pues también querían que sus edificios fueran bonitos, tuviesen unas resoluciones artísticas y una calidad pues muy superior a la clase a la que pertenecían, porque son los edificios para la clase más pobre y a la vez son edificios que tienen mucha calidad de construcción. Y eso es uno de los elementos que nosotros hemos querido rescatar para que se protejan, ¿no? Era una característica muy importante, que no son edificios pobres, son edificios de mucha calidad que han perdurado hasta nuestros días y que nosotros podemos hacer que se leguen al futuro, y además que no son los propios edificios los que nosotros queremos también solo proteger, no solo por lo que valen,
por lo que se ven o por la que se tienen o por lo antiguo que sean, sino porque son el tarro donde se guarda la memoria de toda esta gente, la memoria de los maestros ladrilleros, la memoria de la que construyeron Madrid, de cómo se construyó Madrid en el siglo XIX, la memoria de la clase obrera que muchas veces no se pone en valor como se debería, ¿no? Porque al final siempre hablamos de los grandes reyes, los grandes acontecimientos, y entonces estos edificios, su protección, aparte por su valor estético, es por su valor como paisaje cultural, como residencia de la memoria y el legado que le podemos dar.